Buenos días. Hoy veremos el tema de distribuciones continuas y sus propiedades, que es un tema que forma parte del curso de probabilidad estadística a nivel ingeniería, impartido por la maestra en ciencia María Eduviges Esquivel Frausto y su servidor. El contenido del tema de hoy es, vamos a definir lo que son una distribución continua a partir de una función de densidad. También vamos a definir el valor esperado, la varianza, los momentos y la función generadora de momentos para una variable aleatoria continua. Distribuciones continuas. Una función f es una función de densidad de probabilidad si cumple lo siguiente. 1. Que f de x es mayor o igual que 0 para cualquier valor de x. 2. Que la integral de menos infinito a infinito de f de x tiene que dar igual a 1. Cálculo de probabilidades. Si x es una variable aleatoria con función de densidad f, se denota por x tilde f y se tiene que la probabilidad de que x esté en A es igual a la integral de f de x sobre A, donde A es un subconjunto de los reales. Por lo regular, A es un intervalo en números reales. De esta forma, la probabilidad de que x esté entre A y B es igual a la integral de A B de f de x. Esta forma de determinar las probabilidades define en sí la distribución de la probabilidad para la variable, y dichas probabilidades tienen las siguientes propiedades. Propiedad 1. Esta propiedad nos dice que la probabilidad de un intervalo a B es la misma sin importar si es abierto o cerrado. Matemáticamente se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de que x tome exactamente un valor A es 0. Tercera, que la probabilidad de que x sea menor que b es igual a la integral de menos infinito a b de f de x. La probabilidad de que x sea mayor que a se define como la integral de a infinito de f de x. Valor esperado. El valor esperado lo definiremos de manera análoga al caso discreto. Si recuerdan, en el caso discreto, el valor esperado se define como la sumatoria de f de x multiplicado por x. Para el caso continuo, vamos a cambiar la sumatoria por una integral. De esta manera, el valor esperado de x es la integral de x de f de x de x. Esta integral, cabe resaltar, que es sobre los valores sobre el cual está definida la función de densidad. Al igual que en el caso discreto, el valor esperado cumple con las siguientes propiedades. El valor esperado de una constante es la misma constante. El valor esperado de c por x es igual a c por e de x. El valor esperado de x más c es igual al valor esperado de x más la constante c. Y que el valor esperado de x más y es igual al valor esperado de x más el valor esperado de y. También podemos generalizar el valor esperado. En este caso, si tenemos una función g que va de los reales a los reales, el valor esperado de g de x es igual a la integral de g de x por la función de densidad f integrando sobre x. Varianza. Para una variable aleatoria continua se define la siguiente medida de dispersión. Dada una variable aleatoria x con función de densidad f, se define la varianza de x como la integral de x menos la esperanza de x al cuadrado por f de x. Esta varianza satisface las siguientes propiedades, que son las mismas que vimos para el caso discreto. Dadas dos variables x y y una constante c, tenemos la propiedad 1. La varianza de una constante es igual a 0. Propiedad 2. La varianza de una constante por x es igual a la constante al cuadrado por la varianza de x. La varianza de x más c es igual a la varianza de x. Y la última propiedad es que si x y y son independientes, la varianza de x más y es igual a la varianza de x más la varianza de y.
Momentos. Dada una variable aleatoria x con función de densidad f, se define el résimo momento de x como m sub r, que se define como la esperanza de x a la r, que es igual a la integral de x a la r por f de x. Los momentos satisfacen las siguientes propiedades, que son las mismas que vimos para el caso discreto. La propiedad 1 es que la esperanza de x es igual al primer momento. La propiedad 2 es que la varianza de x se define como el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Al igual que en el caso discreto, también podemos encontrar la función generadora de momentos. La función generadora de momentos de una variable aleatoria x se define como una función que depende de t, que está dada por la integral de e a la t por x por f de x. Al igual que en el caso discreto, esta función nos permite encontrar todos los momentos de la variable aleatoria. Por ejemplo, si queremos encontrar el momento r, el résimo momento, tenemos que derivar r veces nuestra función generadora de momentos y evaluar en t igual 0. La función generadora también tiene estas propiedades, que si bien no las utilizamos en los cálculos, nos sirven para determinar propiedades teóricas de las variables aleatorias. La primera es, si y es igual a por x, entonces la función generadora de y se puede encontrar en términos de la función generadora de x de la siguiente manera. Esto lo que nos dice es que la función generadora de x se escala para encontrar la de y. Ahora, si y es igual a x más b, entonces la función generadora de y es la misma función generadora de x, pero multiplicada por esta función exponencial. Tercera propiedad. Si tenemos n variables aleatorias independientes y las sumamos, la función generadora de la suma es el producto de las funciones generadoras individuales. Por último, si tenemos dos variables aleatorias con la misma función generadora de momentos, esto implica que las funciones de densidad son iguales. Ejercicio 1. Sea x una variable aleatoria con distribución f, donde f de x es igual a 2x, para x que está definido entre 0 y 1. Recuerden, por favor, este intervalo, que es el rango en que evaluamos la integral. Nos pide que realicemos lo siguiente. 1. Verifique que f es una función de densidad de probabilidad. 2. Que calcule las siguientes probabilidades. 3. Calcular el valor esperado. 4. Calcular la varianza. 5. Calcular el segundo momento. Y 6. Determinar la función generadora de momentos. Función de densidad de probabilidad. Se tiene que verificar dos condiciones. F es no negativa. Esto se verifica ya que x es un valor que está entre 0 y 1. De manera que x es mayor o igual que 0. De aquí que 2x es mayor o igual que 0, que era lo que nosotros necesitamos. 2. Segunda condición. F integra 1. Se verifica ya que la integral de f de x es igual a la integral de 0 a 1, que es el rango donde está definida la x, de 2x de x, que integrando nos queda x al cuadrado evaluado de 0 a 1. Evaluando sería 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que esto es igual a 1, que era lo que necesitamos. Por lo tanto, f de x es función de densidad de probabilidad. Ahora vamos a calcular las siguientes probabilidades. Nos piden que calculemos la probabilidad de que x esté entre 0.1 y 0.5. Por definición, vamos a calcular la integral de 0.1 a 0.5 de nuestra función de densidad, que es 2x de x. La integral nos queda x cuadrado, evaluada de 0 a 1, es una integral definida. Evaluando, nos queda esta expresión que con nuestra calculadora nos da un valor de probabilidad de 0.24. La segunda probabilidad que nos piden es la probabilidad de que x sea menor a 0.5. Para calcular esta probabilidad hay que recordar que nuestra función de densidad está definida entre 0 y 1. De esta manera, nuestra integral va
desde 0 hasta el valor que queremos calcular la probabilidad. Ya simplemente integramos, nos queda x cuadrado evaluado de 0 a 0.5, evaluando nos queda esta expresión, por lo tanto la probabilidad de que x sea menor a 0.5 es 0.25. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que x esté entre 0.3 y 2. Aquí la integral no va de 0.3 y 2, porque recordemos que nuestra función de densidad está definida entre 0 y 1. Entonces, para calcular esta probabilidad, no nos podemos pasar del rango en el cual está definida nuestra función de densidad. Por lo tanto, vamos a integrar de 0.3 a 1 nuestra función de densidad. De nuevo, nuestra integral nos queda x cuadrado, evaluado de 0.3 a 1, evaluando, nos queda esta expresión, y nos queda que la probabilidad de que x esté en este intervalo es 0.91. Por último, nos piden la probabilidad de que x sea mayor que 2. Recordemos que hemos estado mencionando que nuestra función de densidad está definida entre 0 y 1. Por lo tanto, x no puede ser mayor que 2. Por lo tanto, esta probabilidad es directamente 0. Valor esperado. Aplicando la definición, el valor esperado de x es igual a la integral de x por f de x, que sustituyendo f de x sería 2x, integrando, ¿verdad?, de 0 a 1. Que sacamos la 2 como constante, ahí x por x nos da x cuadrado. Integrando nos queda x al cubo entre 3 y que tiene que ser evaluado de 0 a 1. Que esto es sustituyendo, quedaría 1 al cubo menos 0 al cubo. Y simplificando esto nos quedaría como resultado 2/3. Ahora vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza tenemos la siguiente expresión. Si ven, aquí necesitamos el valor esperado de x, que ya lo calculamos en el inciso anterior y nos daba 2/3. Sustituimos, por lo tanto, ese valor. Ahora sí, vamos a sustituir la expresión de la función de densidad, que es 2x, y nuestra integral va de 0 a 1. Nos queda esta expresión. Para facilitar la integral, vamos a desarrollar este producto aquí expresado. Este 2 lo podemos sacar de la integral y desarrollamos este cuadrado y multiplicamos por x y nos queda esto, que son puros monomios de x. Integrando nos queda de esta forma, evaluando de 0 a 1. Si ven, al evaluar en 0, todo esto se va, por lo tanto solamente nos queda cuando se evalúa en 1, que es esta expresión. Simplificando, nos queda que la varianza de x es 1 sobre 18. Segundo momento. Aplicando la definición, el segundo momento es igual a la esperanza de x al cuadrado, que esto sería la integral de x al cuadrado por f de x. Sustituyendo el valor de f de x, que es 2x, nos quedaría la integral de 0 a 1 de x cuadrado por 2x, que sacando el 2 como constante, multiplicando, sería simplemente integrar la integral de 0 a 1 de x al cubo. Integrando sería x a la cuarta entre 4 evaluado en 0 a 1. Evaluando sería 1 al cuarto menos 0 a la 4 entre 2. Quedando como resultado 1 entre 2. Por último, vamos a determinar la función generadora de x. Por definición, es el valor esperado de e a la t por x, que es la integral de e a la t por x por f de x. Sustituimos nuestra función de densidad. Siempre hay que recordar que nuestra función de densidad está evaluada de 0 a 1. Aquí aplicamos integración por partes, donde la u es 2x y el db sería e dx por dx. Al integrar por partes nos queda esta expresión. Aquí tenemos que evaluar de 0 a 1. Si se fijan, estamos evaluando sobre x, que es donde estamos integrando. Entonces, al evaluar en 1, nos queda 2 por e a la t sobre t, y al evaluar en 0, como está multiplicando, se va ese término. Para evaluar esta integral, primero sacamos las constantes, que sería 2 y t. Recuerden que la t es constante porque estamos integrando con respecto de x. Aquí nada más nos queda integrar una exponencial. Aquí la t pues es una constante para la integral y nos queda
que para completarla hay que poner otra t abajo. Con esta t queda t al cuadrado. Por último, nada más evaluamos e por tx de 1 a 0, de 0 a 1. Recuerden que estamos integrando sobre x, entonces la t queda y nos queda esta expresión. En 1 queda e por t y en 0 queda e a la 0, o sea, 1. Para simplificar, nos queda que la función generadora es esta expresión que tenemos aquí. En resumen, hoy vimos lo que es una función de densidad de probabilidad que nos define una distribución para una variable aleatoria continua. También vimos las expresiones para el valor esperado, la varianza, los momentos y la función generadora de momentos. Cabe resaltar que estas expresiones son similares al caso discreto, solamente cambiando las sumatorias por integrales. Esto sería todo por hoy. Recuerden pasar lo que vimos a sus notas para que lo tengan presente cuando realicen sus ejercicios. Nos vemos mañana.